En Guatemala en 1936 encontré un artefacto. Con el tiempo aprendimos a usarlo, y ello nos abrió una puerta a las estrellas. Hoy, en las pantallas, Pórtico Salvaje. Buenas a todos, soy Ezcardan. Hoy os traigo Pórtico Salvaje. Pórtico Salvaje es una ambientación para Savage Worlds que ha sacado HT Publisher en colaboración con Zong Demonio Sonriente. O bueno, Zong directamente, no sé, yo lo he comprado directamente en la página de HT Publisher, así que si me equivoco en esto, lo lamento. Pórtico Salvaje supone la segunda incursión en físico por parte de Zong dentro de ambientaciones para Savage Worlds. La primera de ellas era Xenoarqueólogos de Grenglow City, que ya tenéis disponible en este canal. Hice una reseña hace mucho tiempo, y esta es la segunda. Si bien Pórtico, igual que Xenoarqueólogos, proviene de una ambientación que realizó Zong para su Patreon y que se está disponible en Pay One You Want. Paga lo que quieras. ¿Y qué podemos encontrar aquí? Bueno, esta ambientación lo que nos trae es un mundo en el que intenta hacer una especie de trasunto de la serie Stargate. De hecho, cualquier persona que conozca Stargate va a reconocer muchos elementos propios en esta ambientación, aunque tiene algunos elementos diferenciadores, como por ejemplo que la puerta, en lugar de encontrarse en la zona de Egipto, se encuentra en Guatemala, y donde los señores de los sistemas, digamos que difieren un poco. Se basan más en culturas precolombinas y en mitología grecorromana, más que en mitología egipcia, para empezar. Así que todo, bueno, egipcia y predecesora de la zona, en lugar de el sur del Mediterráneo, digamos que la zona norte del Mediterráneo, ¿no? Si bien vamos a tener personajes que nos van a recordar a Apophis, a Baal, a Anubis, no va a estar propiamente dicho, y tenemos muchas pequeñas ambientaciones, muchas pequeñas facciones que recuerdan vagamente a los de Stargate. Esto puede provocar que, para empezar, adaptar Stargate es tremendamente sencillo, y segundo, que si buscáis algo tipo Stargate pero con la libertad, también puede funcionar. Tengo un amigo mío que me ha dicho que le ha decepcionado un poco porque se parece demasiado a Stargate y buscaba un poco un aire diferenciador. Es verdad que tiene algunos elementos, han cambiado algunas cosas, sobre todo con lo que son los antiguos en Stargate. Aquí no funcionan exactamente igual, su pasado es distinto, tiene todo el elemento de la Atlántida, pero son divergencias lo que se refiere a la propia ambientación propiamente dicha. Y de hecho ahí, aunque las comparaciones son odiosas, es innegable de dónde proviene Pórtico. Así que bueno, vamos a analizar el libro. He de decir que no me gusta mucho el formato de estos libros que tiene actualmente HT Publishers. Le cuesta un poco abrirse y tiene un formato un poco complicado, además de que se pega demasiado al corazón del libro, ¿no? Bueno, yo lo llamo el corazón del libro. Los márgenes hay pocos internamente. Si lo comparamos con algún elemento diferenciador, como es 50 brazas, podemos ver que 50 brazas, aparte de verse mucho mejor, aunque comparte a veces el problema en las páginas de la izquierda, digamos que permite una apertura mucho más simple. He de decir que este nuevo formato cede con el tiempo, pero como me lo ha dicho mucha gente, yo lo comento. He de decir que, de hecho, para mí, uno de los libros, que fue el Deadlands, tenía un problema muy grave a la hora de la encuadernación. Afortunadamente se ha solucionado, me lo han intercambiado, un fallo grave del mío. Pero bueno, eso lo hablaré cuando hable del Deadlands, porque lamentablemente probablemente no lo puedo enseñar. Pero bueno, ¿qué tenemos aquí? Lo comento especialmente porque esto me lo ha dicho mucha gente. ¿Vas a hablar de esto? Ya sabes que yo de calidades del libro y tal no suelo hablar, pero esto es importante. Bueno, pues lo comento. Principalmente no hablo del contenido, el aspecto, porque para mí es lo que menos. A mí me preocupa más el continente el contenido que el continente, y además que la gente que tiene PDF esto no lo va a notar, y no voy a estar yo defendiendo algunos puntos del PDF para ahora quejarme por la parte física. Bueno, introducción. Aquí nos van a hablar de todo lo que tiene que ver con la parte del ISC, que es como se llama el comando Stargate
Aquí en esta ambientación nos van a hablar de algunos preceptos, como el descubrimiento en Guatemala en 1966, o lo que es lo que va a ser los inicios de la campaña, ¿no? La fundación del ISC. Lo primero que tenemos es una parte para el jugador en el que nos hablan del ISC y todo lo que pueden llegar a conocer los personajes, ¿no? Nos hablan del comienzo, de la gestión de JFK, los distintos informes, cómo va funcionando y hasta que se pone en camino a finales de los 90, quiero recordar, o a mediados de los 90. No, a los 2000. Tenemos los personajes héroes, cómo los podemos hacer, qué tipo de personajes pueden entrar dentro de la ISC. Nos hablan especialmente de los alienígenas. Aunque hay razas alienígenas jugables, hay como límites de un punto de tiempo. Por ejemplo, no puedes empezar a jugar con esta raza hasta que hayan ocurrido X acontecimientos. Si bien es cierto que el libro no nos habla de las ventanas de tiempo donde estas cosas se abren, nos recomiendan no llevar personajes de X razas alienígenas, ya sean 100% alienígenas o porque sean de otros mundos, aparte de la Tierra, ¿no? Como puede ser Jonas Quill en la quinta temporada de Stargate, hasta que ocurran ciertos eventos. Como vemos, pues tenemos toda la creación de personajes, rasgos, todo está adaptado a edición aventura, lo cual es de agradecer. Las desventajas nuevas, las ventajas nuevas. Aquí me llama la atención una desventaja que yo soy muy fan de ella y sé que Zone también, pero a veces resulta un poco extraña, que es la alta tecnología y la baja tecnología. A mí me gustan mucho estas diferenciaciones tecnológicas. Hay gente que le son tremendamente molestas, ¿no? El por qué no puedo llevar un guerrero medieval y disparar con una pistola, ¿no? Pues aquí pues intentan hacer este. Yo soy muy fan de estas desventajas, yo sé que Zone también, de hecho el CDD incluye un importante subsistema con lo que tiene que ver con los niveles tecnológicos. Y aquí lo tenemos. Esto es interesante porque funciona también a la inversa. Obviamente una persona que se ha criado en una sociedad donde la pistola de plasma es lo normal, disparar con un arco a lo mejor le es muy complejo, ¿no? Y lo mismo pasa, o sea, que yo sepa cómo funciona un ordenador no significa que pueda coger un Spectrum y de repente ponerme a hacer cosas. A mí me hace gracia. Ventajas y desventajas. Un montón de equipo nuevo para la ISC. Y a continuación tenemos las reglas de ambientación, que tenemos aprender tecnologías avanzadas, cómo se puede utilizar, unas reglas de idiomas. Esto es relativamente importante, porque aunque la serie Stargate al principio se centra mucho en que todo el mundo habla como un idioma distinto, variaciones de idiomas de la Tierra, rápidamente todo el mundo habla inglés. Pero aquí importa sobre todo para la gente que habla idiomas especialmente alienígenas, ¿no? Lo que sería, bueno, pues aquí por ejemplo el Tur, el Vulnus, son idiomas que difieren bastante de idiomas terrestres, aunque todos están basados en algún idioma terrestre. Y podemos tener, dependiendo de lo que aprenda nuestro personaje. Es decir, que esas reglas de idiomas, que yo consideraría que son innecesarias en cualquier ambientación de Savage World, aquí, pues la verdad, tiene bastante interés. Cómo se pueden usar los pórticos, el uso y el cuál es el trasfondo de la psiónica. En el cual, pues nos dicen que la única forma de magia de Savage World permitida, pues vendría a ser este. No creo que importara que pudiera llegar a existir otra, pero digamos que aquí lo presupone, ¿no? Aquí ya nos van a hablar, esto yo creo que venía ya, esta es la parte, sí, este es el horizonte de eventos, esto es lo que llama las ventanas, aquí nos van a explicar toda la historia y un poco cuál es el status quo antes de que los jugadores empiecen y un poco sugerencias de hacia dónde pueden ir, ¿no? Los Human, que son los parahumanos, que es la raza que inventó los pórticos, y que llevan todo el tema de la tecnología, ¿no? Que originalmente pues, en esta ambientación empezaron en Marte, luego viajaron a la Tierra, se expandieron por todo el universo y bueno, tuvieron sus propias crisis, ¿no? Los Butrog, que son una especie de marsupiales que tenían una especie de seres, no recuerdo estos exactamente qué eran. Sí, estos son los Jafás, no me acordaba ahora mismo. Hay un par de razas, es que los nombres son muy raros, ¿vale?
Y si no estás acostumbrado a usarlos. Bueno, aunque todos son nombres realmente de lo que es el Zongverso. Si habéis leído otras obras de Zong de ciencia ficción, todas estas razas se repiten de una forma u otra y tienen elementos comunes. De hecho, aquí te dicen que si quieres nuevas razas, bueno, si eres del Patreon, pues lo tienes. Y si no, pues que existen algunos suplementos que te pueden ser de utilidad, ¿no? Incluso el sector TPK, que yo creo que es una gran ambientación, podría llegar incluso a ser relativamente adaptable. Bueno, aquí tenemos los Butorog, que son los Jaffa, son los guerreros, son gente que se dedica a tener simbiontes de otra de las razas, que es la raza de los... bueno, no me acuerdo. Tienen como una especie de simbionte de una raza que no recuerdo el nombre. Y aquí tenemos la documentación para el director del ISC, ¿no? El Ecos del Pasado, en el que nos van a hablar de todo el pasado, desde la creación del pórtico, la caída, todo el tema de Marte que he comentado. Lo cual me recuerda, a lo mejor le he cagado mucho. Y los Human son... Los Human eran los... Bueno, si me le he cagado, lo siento. Bueno, aquí nos hablan de todo, desde que entra en la oscuridad. Bueno, esto es una línea cronológica brutal que nos va a permitir crear mucho trasfondo y mucha ambientación para las aventuras. En teoría todo esto está hecho para que los jugadores a lo largo de las partidas puedan ir descubriendo lo que va haciendo y que el director de juego pueda crear tramas y ecos hacia este pasado, ¿no? Nos hablan de cómo... de cuál es su extensión, cómo baja, cómo empiezan los dioses de los terrícolas, cómo empiezan a gobernar la tierra, la dispersión por el mundo, la propia Atlántida, cómo va la exploración galáctica, cómo funcionan las guerras contra los dioses, ¿no? Incluido lo que se vendrían a ser aquí la raza de Asgard, lo que es en la serie de Stargate, ¿no? Y cuál es su guerra y su lucha contra los señores de la galaxia. No los señores de los sistemas, aquí son los señores de la galaxia, los Galaxy Lords, ¿no? Nos hablan un poco de la Tierra y cuáles son todos los tipos de enemigos que pueden llegar a encontrarse los jugadores a lo largo de su exploración por la galaxia, ¿no? De hecho, aquí tenemos ya la galaxia la galaxia de Pórtico, en la que tenemos un sistema de generación de planetas. Es verdad que es mucho más simple que el que podemos encontrar en el CDB, pero quizás, a pesar de que sea más simple, pueda tener una utilidad mucho más directa. Aquí nos habla de cómo funciona el sistema solar y qué podemos encontrar dentro del propio sistema solar, ¿no? Aquí nos hablan del proyecto Stargate, que obviamente pues es una pequeña broma. Nos van a hablar de cómo funciona, qué otras cosas importantes hay en nuestro propio sistema solar, para cuando lo podamos empezar a explorar, porque ya, por ejemplo, tengamos naves. De hecho, en la aventura de puntos argumentales que viene, pues viene que los jugadores finalmente pues incluso pueden llegar a salir del sistema capturando o construyendo, empezando a construir sus propias naves, ¿no? Porque esto es como la propia serie de Stargate, ¿no? En la que en la primera capítulo directamente no saben ni cómo hacer girar la rueda, y pues en los últimos capítulos pues tienen hasta su pequeña flotilla, ¿no? Aquí nos hablan de los señores de la galaxia. Esto también es un semillero de aventuras tremendo. No solo porque nos hablan de toda la disposición y cómo se encuentran ahora, sino que además nos hablan de varios personajes que forman este consejo, ¿no? Que recuerdan, aunque tienen sus diferencias, con muchos personajes de la franquicia Stargate, ¿no? Y como ves por los títulos, pues intenta coger panteones o deidades que no se usaron en la serie, ¿no? Y más parecidas a lo que es en la zona precolombina, aunque eso no cambia de que de vez en cuando tengamos algunos personajes como Zeus, y que podemos llegar a encontrarlo. También nos habla de muchos planetas importantes para los señores de los sistemas y cómo podrían ser. Aquí tenemos los territorios Soldran y los planetas protegidos. Los Soldran es la raza tipo... son los de Asgard, son la raza tipo Thor de este mundo, en el que, bueno, y sus mundos protegidos, ¿no? Aquellos que están dentro del Tratado de Protección de Mundos, que en teoría son edenes para la raza humana,
y que los señores de la galaxia no pueden entrar, y que además pues no pueden intervenir de forma directa. O sea, habéis visto la serie de Stargate, pues lo mismo, tienen un montón de cosas. El Imperio Humano, que son los creadores de portales, pues nos hablan un poco cuáles son sus restos y qué podemos llegar a encontrar con planetas principales de ellos, y una serie de planetas de interés. O sea, todo esto, sinceramente, si podéis pasar más de una página sin que os ocurra una aventura, es un maldito milagro. O sea, no os voy a decir que os puede ocurrir una aventura por párrafo, porque a lo mejor tarda hasta 3 párrafos en terminar de desarrollar una idea. Pero vamos, cada planeta mínimo una aventura os da. Y digo mínimo, porque os pueden llegar a dar más. Yo digo, este libro es maravilloso. O sea, a mí este tipo de libros en los que nos presentan un escenario de campaña plenamente, relativamente desarrollado, lo suficientemente desarrollado para encender la imaginación, pero lo suficientemente libre como para que el director de juego pueda meter sus propios elementos, yo lo valoro más incluso que una campaña. Y a mí esta parte me parece maravillosa. Si se le puede llegar a tener alguna queja es quizás el demasiado apego a la serie de televisión de Stargate, en la cual hace que los jugadores a veces se puedan oler la tostada si son fan. Uno de mis grupos de juegos somos todos, hemos visto toda la serie y 3 somos muy fan de este juego, de esta ambientación. Entonces a mí me resultaría bastante complicado sacar según qué cosas. De hecho, hasta el punto, lo vamos a ver después, que la campaña de puntos argumentales, para mí el capítulo de inicio tiene un grave defecto en esto. Pero bueno, ya os digo, o sea, el elemento es brutal. Y aquí tenemos un generador de misiones de ISC en el que, lanzando una serie de cartas, podemos generar una aventura entera, con un montón de pequeños giros. Tiene un par de ratas, ¿no? En las tablas, que hay tablas que directamente han copiado y pegado, ¿no? La parte de arriba, ¿no? Pues por ejemplo, esto es el antagonista. Y aquí, pues que tendría que poner planes y problemas, pues pone también antagonistas. Eso es un error que en la maqueta, bueno, pues han copiado y han pegado, pero bueno, es anecdótico. De hecho, probablemente la mayoría de la gente ni se fije, ¿no? Pero me ha hecho gracia. A través de los pórticos, esto es la propia campaña de presentación, que os recordar. Sí, creo que esto es la campaña de puntos. Esta es la campaña de puntos argumentales, que empieza con Hijos de los Dioses, que es literalmente el nombre del capítulo piloto de Stargate. Y el cómo funciona exactamente igual, con los mismos acontecimientos que ocurren en la serie de televisión. Creo que estar tan apegado al material original puede provocar que, si eres muy fan, lo flipes, pero también que es una partida, y en general toda la campaña de puntos argumentales es difícil de juzgar. Porque si a mí me flipa y yo lanzaría directamente a hacer los mismos tropos que hacen en la serie de televisión, quizás algunas personas intentarían romper los acontecimientos y además no te sorprenderías de ellos. Y yo creo que está bien. O sea, creo que en algún punto se ha pasado de guiño. Sobre todo a la hora de hacer cosas como, por ejemplo, que los personajes sean capturados. Entonces, ya os digo, yo es que soy una persona que me dejo guiar por la corriente y el espíritu de la partida, y yo no tengo problemas en una partida de terror a encender los plomos de la casa al sótano solo, y si no hay linterna, y si la luz está apagada, meterme sin luz. Pero yo entiendo que esto muchos jugadores no les termina de convencer. De hecho, yo he hablado con una persona que se ha pillado el libro, y es que esta discusión ya la he tenido. Por eso os lo comento. Porque sé que hay gente que le puede llegar a ser bastante molesta. Bastante molesto este elemento, ¿no? Y bueno, pues tenemos la adaptación de varios capítulos de la serie de televisión a lo largo de una campaña de puntos argumentales, en las que te dicen que dejes entre 1 y 2 partidas entre punto y punto, para que se haga una especie de serie de televisión, ¿no? Hay que tener en cuenta que hay además bastantes tramas a futuro. Hay tramas que te dicen
Hazlo cuando, por ejemplo, cuando se te está acabando este tipo de tramas, saca esto, o no utilices este enemigo al principio de la campaña, o esta raza, como por ejemplo hay un enemigo que es como controla como máquinas, inteligencias artificiales sintientes, que te dicen que al principio no lo uses, sino que lo vayas presentando, pero que no lo conviertas en un problema hasta que los jugadores hayan acabado con algunas de las otras líneas argumentales. O sea, tiene de todo. La verdad, yo creo que es un libro muy bien montado, que ayuda mucho. Sobre todo, creo que es un gran libro, sobre todo de ayuda a máster medios. Y ahora me explicaré. Bueno, aquí tenemos todas las estadísticas de los personajes. Para directores de juego medios, o sea, personas que no sean especialmente novatas y que... A ver, hablo de generalidades, porque yo además de esta parte no creo nada en absoluto. Yo creo que la gente tiene que hacer lo que le apetece, pero bueno, os lo digo porque hay mucha gente que se siente intimidado o que no se siente preparado para ciertas cosas. Creo que para directores de juego novatos esto va a ser un poco inabarcable, porque da muchísimas ideas, muchísimos mundos, muchos enemigos, muchas tramas, mucho de todo. Entonces, al no estar especialmente concentrado, la lupa no está bien, no concentra bien los rayos del sol, digamos que quizás te puedas sentir abrumado. Yo considero que esto es su gran virtud, pero es verdad que algunos directores de juego, sobre todo novatos, no se atreven con un material tan amplio. Punto B. Si sois muy veteranos, el mayor problema que puede llegar a tener es que te conoces algunos de los puntos pero funciona muy bien, ¿no? Pero nada más o sea, está bien. O sea, para Master veteranos está bastante bien. Porque es una ayuda de juego brutal. O sea, para mí es de lo mejorcito que se puede comprar ahora en Savage World. De hecho, en ambientaciones de Savage World me parece de las mejores. Pero para directores medios que tienen este punto, que quieren abandonar un poco los puntos iniciales y aprender a crear una cosa más bestia, o sea, más vasta, quieren hacer una campaña a largo plazo y necesitan una ayuda o necesitan algo que les ayude a estimular la imaginación o para ver cómo podrían funcionar tramas a largo plazo, múltiples líneas argumentales, múltiples enemigos, múltiples facciones, porque vienen facciones de la Tierra también. O sea, todo ese tipo de elementos, este libro es maravilloso, porque te lo da todo hecho. Solamente tienes que trabajar en cómo lo vas a presentar. Pero digamos que esto es como ir a cocinar y encontrarte la despensa y la nevera llena. Hay gente que le puede decir, hostia, ¿qué coño hago? No sé ni por dónde empezar. Hay gente que dice, oh, genial, pues me apetece esto y lo cocino. Y hay gente que dice, pues no tengo ni idea, pero voy a coger estos ingredientes a ver qué sale, ¿no? Pues esto vendría a ser el punto. Y yo creo que este libro, yo os digo, si yo tuviera que recomendar, siempre recomiendo como ambientación para Savage World 50 brazas, ¿no? Pero si yo tuviera que recomendar una segunda ambientación, Pórtico Salvaje desde luego estaría entre las de más arriba, porque creo que el libro les ha salido fantástico. Es muy bueno en lo que se refiere a lo que tiene que ser una ambientación. Darte un montón de elementos para que tú hagas. Y en el que los jugadores sean 100% protagonistas de los posibles acontecimientos futuros. Tiene un pasado súper detallado, pero digamos que lleva un tiempo en un status quo en lo que los jugadores van a entrar y van a romper todo lo que hay en la galaxia. Y eso me gusta. O sea, una ambientación que esté perfectamente calibrada, perfectamente estructurada y con huecos libres para hacer lo que quieras. Un montón de cosas en las que tú puedes meter mano y que encima esté en ese momento justo en el que los jugadores pueden entrar y hacerlo saltar todo por los aires. Chapó. Y bueno, esto es todo. Por hoy, ya sabéis que la semana pasada pues no hubo reseñas. Pues hubo todo el tema de Academia Titán y tal. Pues decidí tomarme la semana de descanso. Así que bueno, esta semana hemos vuelto, Pórtico Salvaje, y tendréis por supuesto la reseña en la que seguiré con cosas de Hombre Lobo próximamente. ¡Hasta luego!